Gracias a ustedes por la invitación. Es para mí de verdad un honor hacer esta presentación por primera vez con los miembros de la Cámara de Comercio Franco-Dominicana. Eh, es una institución con la cual creo que tenemos ya 2 años y con la cual esperamos hacer muchas cosas. Y bueno, creo que esto es un tema que por lo general los aspectos de cómo está el país, cómo cierra en el año más cercano, cómo se prevé puede evolucionar este año, pues son siempre temas de importancia. Todo aquel que está haciendo algún tipo de negocio. Esto es una presentación que nosotros hacemos cerca de 40 a 50 de ellas cada año, o sea que virtualmente todas las semanas estamos actualizando la presentación. Y siempre procuramos también conectarla con algo de interés para nuestro público. Aquí pusimos unos 4 o 5 slides, sobre todo de cómo es la relación comercial y económica de Francia y Dominicana, por arribita para conectarla. Y está dividida en 4 secciones. Nosotros comenzamos mucho hablando de la parte real, crecimiento económico, empleo. Pasamos un poco a hablar de las cuentas externas, cómo está la balanza comercial, las diferentes cuentas que generan divisas, las reservas del país en el Banco Central. Pasamos después a hablar una sección de precios. Manejamos ahí los 4 grandes precios de la economía: el precio de la moneda, que el tipo de cambio, el precio del dinero, que la tasa de interés, los precios de la economía con el IPC y la inflación, y el precio de la mano de obra, que es el salario, para ver de alguna manera si hay alguna relación o no que esté funcionando ahí. Y terminamos entonces mirando un poco algunos riesgos, cómo conecta con el mundo y perspectivas de cierre de año. La presentación está estructurada para que dure unos 40, 42 minutos. A veces me puedo pasar 3, 4 minutos más, pero a partir de ahí siéntanse en toda la confianza y la comodidad de hacer cualquier pregunta. Procuraré darle cualquier respuesta que lo que tengamos a la mesa, y si me quedo con tarea, pues también se las hago llevar. Bueno, sin más, a nivel de sector real, me gusta mucho partir con que casi todo lo que pasa en la economía dominicana sale de qué tan equilibrado o no está el país en su actividad económica, en su capacidad de generar crecimiento. Y si ustedes recuerdan, el 2023 fue un año muy particular porque por gran parte del año, pues la economía estuvo creciendo muy por debajo de potencial. Y ese crecimiento potencial, esa capacidad natural dominicana de expandirse, es de alrededor de un 5%. En algunos años, en este gráfico superior derecha, tengo, vamos a decir, lo que fueron los últimos 3 años. Obviamente miremos 2021, esto es justo saliendo de la pandemia. Si se acuerdan, el 2020 fue una gran contracción económica, muy pronunciada en los meses de marzo, abril y mayo, -30%. Cualquier expansión normal que uno tenga el año siguiente contra ese año tan negativo se ve como esto. Recuerdo que teníamos tasas de crecimiento de 30%, de 27%. Eso no es sostenible. Cualquier crecimiento por arriba de ese potencial, que es esta línea gris de 5, pues eventualmente, ¿qué va a pasar? Va a ir bajando. Pero así como pasó en el 2022, sobre todo a finales, que por la desaceleración de la economía, el gobierno que estaba dejando de invertir, el, la construcción que estaba dejando de moverse activamente, pues nuestra economía se enfrió, llegó a un mínimo durante el mes de abril y mayo, pero a partir de ahí también cualquier crecimiento por debajo del 5, que es lo normal, eventualmente comienza a subir. Y eso fue lo que vimos a cierre de 2023. ¿Por qué? Porque el gobierno no se queda de brazos cruzados cuando ve una economía muy fría, sobre todo en un año preelectoral. Se motiva para moverlo, para incentivar el sector privado, y eso lo hizo nuestro Banco Central, que generó muchas facilidades de crédito barato para que ese dinero llegara al consumidor final, a la empresa final, y se colocara dinero a tasa de interés baja, y eso generara un crecimiento, y eventualmente lo logró. Porque fíjense que la lectura del último mes del 2023, el mes de diciembre, si uno mira la información del índice mensual de actividad económica puro,
bueno, se posiciona un 4,7%. Si uno mira lo que el Banco Central utilizaba más continuamente, que es lo que se llama un índice mensual limpiando lo que es la tendencia del ciclo, diciembre registró un 6% ya, o sea, el nivel más alto desde marzo 2022, pero no solo eso, sino un nivel ya por encima del crecimiento potencial. Entonces, ¿qué es lo interesante? Uno, aunque no logró por sí mismo ya llevar el crecimiento del año a un valor a ese 5%, sino que el crecimiento del año terminó en un 2,6%, sí ya te está enseñando que el inicio de 2024 está en un entorno por acá, por encima del potencial. Y un país que crece por encima del potencial ya no necesita reactivación económica por parte del gobierno. El gobierno puede dedicarse ahora, el Banco Central, a frenar esa liquidez que generó y la parte, vamos a decir, de gasto público puede darse el lujo de decir no necesito gastar más de la cuenta porque ya la economía está por encima de lo natural. Entonces, eso es muy importante porque una de las grandes discusiones de este año es hasta qué punto vamos a tener tasas de interés altas y gran parte de esto depende de cómo el Banco Central baja la tasa de interés de corto plazo de política monetaria. Entonces, ¿qué es lo positivo? Ya dejamos atrás un año de poco crecimiento como 2023, estamos entrando a un 2024 muy pegadito, pero ligeramente por encima del crecimiento potencial. Eso tiene un lado bueno, que el sector privado se está moviendo mucho por sí mismo. Tiene un lado malo, que es que el gobierno entonces no va a estimular adicionalmente porque ya la economía no lo necesita. Y gran parte de ese estímulo se vio porque la inversión, que es lo que se llama aquí formación bruta de capital fijo, la inversión privada, que venía muy contraída en los primeros 6 meses de 2023, pues comenzó a rebotar en el tercer trimestre, pero no nos descuidemos, y es que todavía hay espacios pendientes de recuperarse, como se ve aquí en la parte de exportaciones e importaciones. Entonces, la señal es mixta, pero sí podemos decir que los meses de poco crecimiento se quedaron atrás. ¿Qué ha estado creciendo hacia final de año? Bueno, está creciendo mucho el área de construcción, que como se dan cuenta todavía enseña que tuvo rezagada durante 2023, pero el mes de diciembre casi presenta una tasa de crecimiento de 10%. Crece mucho, nuestro gran ganador después de pandemia fue hoteles, bares y restaurantes. Lo que es turismo se mantiene creciendo por encima de un 10%. Servicio financiero, que se fue estimulando porque el Banco Central, con esas políticas de crédito barato, cómo se canalizaba ese crédito a través de la banca, o sea que el servicio financiero fue un gran ganador del año pasado. Salud, durante pandemia, ustedes se acuerdan que gran parte de la discusión era, hay un pendiente de inversión en salud, por eso se ve un sector salud dinámico, pero todavía hay retrasos, hay pendientes, como son administración pública, que tiene un gasto relativamente reducido, comercio, que desde por sí es el sector que más empleo genera en la economía, exhibe un rezago, este crecimiento se percibe un poco más institucional, un crecimiento retail, es una gran contracción todavía en la parte de minas y canteras, que hay unos temas estructurales de Barrick, que hay unos temas de Falcon Bridge y ha habido una contracción en el sector que es importante. Pero lo bueno es que ya la lectura, es que por lo general, si se dan cuenta, en el mes de diciembre, la economía en general está en el lado azul, pocas cosas están en rojo, y a nivel acumulado también se mantiene ya más del lado positivo que del lado negativo. Entonces, eso es positivo, ¿por qué? Porque es un crecimiento nuevamente de lo que llamamos base amplia. Una economía que crece también es una economía que genera empleo. Y les pido perdón porque sé que ayer el presidente habló de la cifra de ocupados, ya que salió a nivel de diciembre, pero lo pusieron formalmente hoy en la mañana en el Banco Central y no se actualizó la presentación a tiempo. Pero lo que sí estamos viendo es que la, los ocupados de la economía dominicana ya están a niveles récords hacia final de 2023, dejando atrás completamente las pérdidas que hubo en empleo en el país durante la pandemia. Para el cierre del tercer trimestre, y sé que hubo cerca de 100.000 puestos adicionales de trabajo en el último trimestre de 2023, ya estábamos hablando de una generación de cerca de 222.000 empleos, de las cuales cerca de 164.000 fueron formales
y el resto fueron informales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque por lo menos del tercer trimestre del año pasado, pues los niveles de formalidad de la economía dominicana fueron creciendo, llevando la informalidad a un nivel de 56,6% para enero, para el trimestre de septiembre 2023. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque una economía más formal, una economía que paga más impuestos, una economía que puede ser mejor entendida, una economía que puede ser mejor asistida, mejor financiada por la banca y también tener mejores beneficios de seguridad social. Y que es lo positivo también aquí en paralelo, en la medida que la economía dominicana iba generando estos puestos de trabajo, pues también la tasa de desempleo formal comenzaba nuevamente a bajar a un nivel, vamos a decir, acercándose cada vez más a ese nivel consistente con la tasa de crecimiento de largo plazo o de la tasa de crecimiento de equilibrio, que es también de un 5,0%. Entonces, la lectura del trimestre que cierra diciembre 2023, si no recuerdo mal, pues la acerca un 5,2%. Y eso es interesante también. ¿Por qué? Porque una economía que se acerca a ese nivel, entre comillas, de pleno empleo, de desocupación ya natural, también se le hace más difícil seguir creciendo, incorporando nuevos trabajadores a su fuerza productiva. Y entonces va a ser una economía que generaría más presión por el lado de aumento de salario que por el lado de contratación de personas que no estén trabajando. Y desde nuestra óptica, por diferentes fuerzas, eso es algo que estamos teniendo ya en nuestra economía. Una economía que está encareciéndose en términos de salario y cada vez es un poco más difícil contratar mano de obra formal, capacitada, que permita generar un rendimiento similar a la empresa o institución que la contrata. Entonces, muy a grosso modo, ¿qué vimos en la primera sección? Una economía que dejó atrás el año de poco crecimiento, una economía que está entrando en el 2024 con mucho crecimiento y de por sí la economía estaba comenzando a enseñar una capacidad de generar empleo, tanto formal como informal, pero ese empleo, al irse acercando a su nivel de desempleo potencial, pues iba a ser cada vez más difícil de contratarlo a salarios bajitos. Íbamos a tener más presiones de salarios hacia arriba. Entonces, miramos ahora un poco el sector externo de una forma bastante sucinta. Y me gusta mirarlo con dos ópticas. Uno, nuestra economía tiene una serie de, vamos a decir, de restricciones históricas. Una de ellas es, somos una economía joven que crece mucho y como tal importamos del resto del mundo bienes de consumo, consumimos muchos importables, también mucha materia prima para transformar y producir y muchos bienes de capital, maquinaria, bienes de, se llama consumo durable, vehículos, electrodomésticos, que suelen importarse porque aquí no se fabrican. Entonces es natural que nuestras importaciones superen las exportaciones. Lo usual en nuestro país es que las importaciones rondan los 2.200 millones de pesos al mes, de dólares al mes, y las exportaciones rondan los 1.100 millones. Entonces prácticamente es 2 a 1. ¿Qué hace esto? Que estructuralmente al importar el doble de lo que exportamos, hay una demanda por dólares que se tiene continuamente para comprar esas importaciones. ¿Qué tanto son estos dólares que se demandan? Para el 2023 se acumuló un déficit de balanza comercial, o sea, las importaciones superaron las exportaciones por un poquito más de 17.000 millones de dólares. Aunque es un monto alto, como se acuerdan que vimos un poquito antes, es un 8% menor al déficit que había en el 2022. Pero esa presión es una parte de la moneda. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes cuentas que nos permiten generar divisa. Y esas cuentas son remesas, turismo, inversión extranjera, principalmente, porque también está la inversión de portafolio y también está el endeudamiento que toma el gobierno, principalmente con el resto del mundo, y trae dólares al país. Pero vamos a ver estas tres que son generadoras de divisas por actividades de alguna manera de la economía, de por sí totalizan 24.367 millones. Esto es un valor interesante. ¿Por qué? Porque como ustedes ven, supera de una forma significativa, casi por un 43%, el déficit comercial. Entonces, aunque tenemos esta presión continuamente, 43% más de los recursos llegan por remesas, turismo e inversión extranjera. Ustedes se acuerdan que a pesar de esto, durante el final de 2023, sobre todo
durante el mes de noviembre y la primera quincena de diciembre, y volvimos a verlo en enero, pues independientemente de esto, el tipo de cambio subió de una forma que no es usual. Nuestra lectura es que parte de esta subida, y lo vamos a ver un poquito más adelante, venía motivado ¿por qué? Porque teníamos una tasa de endeudamiento en pesos alta, una tasa de interés que varias instituciones preferían comenzar a buscar los dólares para prestar los recursos en dólares que prestarle a algunos de sus clientes en pesos. Dos, entendíamos que durante la pandemia hubo un cambio de cómo se hacía negocio internacional en todo el mundo y hay que buscar más dinero para pagar más temprano cuentas internacionales para importar que antes se pagaban más a crédito. Y tres, sí entendíamos que para final de año y principio de este había algo de preocupación sobre el tema electoral 2024 y la reforma fiscal. Fueron tres aspectos que generaron una demanda puntual de dólares desde final del año pasado, principio de este, no necesariamente relacionada con la actividad económica. ¿Qué pasa hacia adelante? ¿Cómo vemos este año? Bueno, nosotros esperamos también un déficit comercial que se pueda acercar a los 17.500 millones de dólares, o sea que suba cerca de un 4% con respecto al 2023, pero que lo positivo, que estamos viendo que la generación de divisas debería superar los 25.000 millones de dólares. Vamos a seguir teniendo una posición de alguna manera benevolente, porque vamos a tener remesas que se van a ir acercando a los 11.000 millones de dólares. Entendemos que el turismo va a superar los 10.600 millones de dólares y la inversión extranjera directa entendemos que sería de por lo menos 4.000 millones de dólares. Y es que estamos siendo bastante conservadores porque en nuestro modelo estamos enfriando mucho la inversión extranjera, anticipando el tema de reforma fiscal. Pero si hay un elemento aquí donde podemos tener una sorpresa hacia arriba, es principalmente inversión extranjera directa, porque si uno tiene una respuesta rápido, creíble del tema reforma, pues pueden darse las condiciones para que la inversión extranjera directa se parezca a la que fue el 2023 y se acerque a los 4.300, 4.400 millones de dólares. Entonces, ¿qué me gustaría dejarle como mensaje acá? Es que aunque tenemos una cruz natural de una demanda de dólares que por importaciones que superan las exportaciones, no debe bajar la capacidad de la economía dominicana de generar dólares también suficientes tampoco va a bajar. Y lo que vamos a tener que manejar como país más es un tema táctico de cuándo llegan estos flujos y cómo manejar las expectativas. Una de las formas en que uno ve cómo quedan los flujos de dólares al final, cuando se mueven en la economía, es con la posición de reservas internacionales netas que presenta el Banco Central. ¿Por qué? Porque nuestro Banco Central es un Banco Central que le gusta enseñar que tiene suficientes reservas para cubrir imprevistos. ¿Cómo ellos consideran las reservas suficientes? Acá, cuando uno cubre como país al menos 3 meses de importación, pues se le vende al resto del mundo que tenemos suficiente reserva para cualquier sorpresa de balanza comercial o balanza de pagos. Y en nuestro caso, estamos rondando los 6 meses de importación. Otro aspecto en cual uno eh, presenta que las reservas internacionales son suficientes es por lo general enseñando un cierre de año mayor que fue el cierre del año anterior. Y eso, si ustedes se dan cuenta, en el 2021 cerramos con cerca de 14.000 millones de dólares en reservas, en el 2022 cerca de 14.500 millones de dólares en reservas, en el 2023 llegamos a cerrar, pues, llegamos a tocar los 15.000 millones, pues, cerramos cerca de unos 15.000, 14.900, 15.000 millones de dólares, pero parte de esos recursos también se han ido utilizando en estos meses para pagar compromisos internacionales y para enfrentar la presión cambiaria. Sin embargo, seguimos enseñando un nivel de reservas que, aunque no son los valores de su momento máximo, fueron aquí durante mayo, junio 2023, sigue estando, vamos a decir, desde el lado de la suficiencia. Y es algo que a nuestro entender el Banco Central va a defender más. ¿Por qué? Porque ya puede quitarse de encima la preocupación, por lo menos estos primeros 6 meses del año, por una economía que no está creciendo. Entonces, ahora está mirando, vamos a defender acá, ¿qué? El tema cambiario. Entonces, finalmente, ¿con qué quiero que se queden de esta sección externa? Tenemos una presión continua de divisa, tenemos generadores de divisa que están también creciendo y permiten hacerle frente. Sin embargo, cuando ocurren temas de expectativas, cuando ocurren temas de mercado que hace sentido que más participantes compren dólares, en esos meses, en esas semanas podemos tener salto del costo de la moneda, pero lo usual es que estamos viendo un mercado que está manejándose cada vez con más recursos y un banco central que aún con eso puede enseñar que va dejando cada vez más reservas para dejar credibilidad.
Sin embargo, esto no quita que durante esos últimos, vamos a decir, esos últimos días de noviembre, al principio de enero, el peso dominicano perdió valor y perdió mucho valor. Perdió valor equivalente casi a lo que suele perder en un año entero. El mercado dominicano suele esperar que el peso dominicano pierde cerca del 4% de su valor con respecto al dólar al año. Sin embargo, del 17 de noviembre al final de enero, el peso dominicano perdió 4,4%. Y esto es muy importante. Uno, porque entiendo que nos va a llevar a tener un año, un 2024, con un dólar más caro para final del año de lo que suele ser. No estoy trabajando con una depreciación de 4, sino que ya en nuestro modelo estamos trabajando con una depreciación de 5,6%. O sea, que nosotros estimamos que el peso dominicano termine eh, menos valorado con respecto al dólar. Y nosotros teníamos antes la idea, por nuestros modelos, que vamos a cerrar el 2024 con un valor cercano a los 60 pesos por dólar, pero ahora con todo lo que aconteció en estos últimos mes y medio, pues nuestro modelo ha subido la depreciación a 61,54. Entonces eso es muy importante, pero también es muy importante para nosotros lo siguiente, que es, aún con esta depreciación, seguimos estando en un ambiente de estabilidad cambiaria, estabilidad de precios y estabilidad macroeconómica, porque seguimos estando en una depreciación de un solo dígito y hacia adelante, cuando ya nosotros entendemos que se quitó gran parte de la preocupación política, prácticamente estamos cerrando casi un primer trimestre para nosotros del trimestre que tendría quizá la tasa de interés más alta. Hacia adelante comenzamos a ver un poco esa suavización de tasas de interés, esa suavización de demanda del dólar, y entenderíamos que los próximos meses de este año van a ser con un manejo de la divisa un poco más fácil para el Banco Central, y que ya no tendríamos para nada esto que pasó en los últimos así, 6 semanas. No vemos que se repita hacia adelante en el 2024. Entonces, esa es la parte positiva de que, aunque sí es cierto que se depreció, entendemos que lo que queda para adelante es algo ya más controlado, aunque nos va a llevar a cerrar por encima de 61 pesos el peso por dólar de aquí a final de año. Sin embargo, como le dije ahorita, el Banco Central va a tener más espacio para atender el dólar que lo que tuvo en el 2023. ¿Por qué? Porque la economía está creciendo, y lo otro que preocupaba al Banco Central era el tema de inflación. Ustedes se acuerdan que llegamos a tener una inflación de 2 dígitos en el 2022, una inflación durante gran parte del 2023 por encima de la meta del Banco Central un 4% anual, pero ya a partir de la segunda mitad de 2023, pues la inflación comenzó a presentarse en torno a la meta. No solo eso, sino que tiene 3 meses por debajo de ese valor de 4% como punto medio de la meta del Banco Central, y entendemos que ya a partir de ahora, durante marzo, abril y mayo, la inflación se va a estabilizar en torno al 4. Entonces, un Banco Central que ya no tiene que cuidar el crecimiento económico, porque el sector privado está generando su crecimiento por encima o alineado a ese potencial, la inflación no es un problema, se puede volcar a estabilizar el tipo de cambio. Entonces, el otro precio importante de la economía, que se conecta con lo que le mencioné ahorita del crecimiento, del PIB y el empleo, es este, que es el tema de salarios. Y es bastante particular porque en un entorno donde la inflación fue bajando, el gobierno dominicano subió el sueldo mínimo en 2 etapas, una 2023 principalmente, una más pequeña para el 2024, pero gran parte del sector privado también tuvo que ir indexando sus sueldos hacia arriba, porque la realidad era que el costo de vivir en Santo Domingo y en el país no había bajado. Entonces tenemos un momento donde, aunque los precios, aunque la inflación de precios se fue estabilizando, la inflación de salarios no. Y prácticamente para diciembre de 2023 teníamos un aumento de salario promedio de la seguridad social, lo que me presenta la seguridad social, que creció por encima de un 11%, cuando la economía cerró en inflación general en cerca de un 3,5%. ¿Cómo yo concilio esto? Mirando hacia adelante. Los salarios van a comenzar a sentir esta presión, el mercado de trabajo también, y aunque yo entiendo que van a seguir creciendo, la velocidad de crecimiento va a ser menor.
Nosotros entendemos que esto va a ir enfriándose hacia un valor de entre 6 y 6,5% para el 2024 y ya acercarse más a lo usual, que es la inflación, que es el 4 más menos 2%. Entonces uno ve que 4 más 2 se acerca a este 6%. Entonces lo que yo entiendo y nuestros modelos nos han enseñado que debería pasar sobre todo hacia la segunda mitad de 2024, que los salarios vayan bajando, se peguen un dígito, siguen bajando un 8 un 7 y se estabilicen en torno a un 6 y ahí tengamos una economía donde está creciendo alineada nuevamente, crecimiento pegado a 5, crecimiento económico, el tipo de cambio depreciándose en torno a un 5, 5,5, 5,6, la inflación en torno a un 4 y los salarios en torno a un 6. Y es un equilibrio de precios relativos de nuestra economía internamente y nuestra economía con el resto del mundo. Entonces, ¿qué le va a permitir esto al Banco Central? Bueno, ya no he ganado la batalla contra las tasas de interés más o menos altas en la economía, pero la economía ya ha logrado equilibrarse en esta realidad. Entonces, aunque no veo razón por la cual, con una inflación estable, con una economía creciendo, el Banco Central siga bajando su tasa de política monetaria, esto nos va a poner a convivir con tasas de interés pasivas, las que paga la banca, muy similares a las actuales, que son, fíjense, muy similares a las de prácticamente mediados de 2023, prácticamente durante todo el ciclo post pandemia, en que en un momento las tasas de interés de corto plazo subieron, aun cuando bajaron, no se corrigieron las tasas del mercado. Entonces el Banco Central lo que a nuestro entender va a pasar es que va a dejar a un lado esta preocupación por tasas de interés y se va a volcar a mirar su tipo de cambio. Eso nos va a hacer a nosotros, como por lo general relacionado con la banca, a tener que convivir con tasas de interés activas y pasivas durante por lo menos la primera mitad del año, posiblemente los primeros 2 meses de la segunda mitad del año, muy similares a estos, tasas activas para prestar en torno a un 14%, tasas pasivas en torno a un 8 9% y un margen de intermediación que la banca va a defender. Nosotros esperamos que las tasas de interés internacionales comiencen a bajar, sobre todo la segunda mitad del año. Eso le permite al Banco Central, por esa situación, bajarla de corto plazo aquí un poco y así vamos a ver un poco las del mercado por los bancos también bajando, pero más hacia mitad de 2024. Entonces, eso no quita que, aunque la situación interna está más o menos, pero equilibrándose ya en esa estabilidad macro que nos caracteriza, a que el mercado internacional nos esté mirando de una forma más o menos. Y lo positivo es que como esa foto internacional se toma con los vecinos, se toma con el mundo, y todos ustedes saben que la economía mundial no está en su mejor momento, pues fíjense cómo la economía dominicana ha logrado a nivel de percepción de riesgo, a nivel de cómo se mide el riesgo país que tenemos sobre los bonos del Tesoro norteamericano. Fíjense cómo el gobierno dominicano ha logrado enseñar, la economía dominicana, una tasa de riesgo de crédito soberano prácticamente a niveles mínimos post pandemia. Y eso es muy bueno porque nos enseña que estamos en un buen momento. Y aunque no todo es luce acá, pues cuando nos comparamos con el promedio mundial, el promedio latinoamericano, nos hemos distanciado mucho. O sea que Dominicana está en un buen momento y eso se ve cuando uno mira cómo nos perciben internacionalmente, aunque tengamos cuentas pendientes por pagar a lo interno. Esto no quita de que hay una realidad de necesidad y preocupación, y es uno, cómo tú le das sostenibilidad a las finanzas públicas. El nivel de deuda oficial del sector público no financiero es de 45,6%. Si uno considera la parte del Banco Central, supera el 51% del PIB. Esto no es menor, pero es cierto que muchas economías desarrolladas viven con moneda más dura, con deudas por encima del 100% del PIB. Sin embargo, países emergentes, países que tienen moneda cuyo valor depende mucho de qué tanto tienen de reserva de una moneda dura y qué tanto se demanda por sus participantes en su mercado, pues nosotros no podemos darnos el lujo de tener niveles de deuda tan altos que generen una preocupación sobre el valor de nuestra moneda y ya una corrida sobre el endeudamiento público. Y esta parte de garantizar o buscar esa sostenibilidad de las finanzas públicas es lo que ha puesto sobre la mesa, más temprano que tarde,
la necesidad de hacer una reforma fiscal. Y aunque voy a hablar un par de cositas sobre ella, no va a ser el core de esta presentación, pero sí sé que es un elemento muy transversal en las decisiones de inversión para este año y posiblemente también lo serán para el 2025. Entonces, ¿qué quiero que nos quedemos del slide anterior? Ha habido un reto en llevar los precios en el 2022, que hubo mucha inflación, en el 2023, que hubo un tema de tasa de interés altas, un tema de salarios subiendo, pero prácticamente estamos entrando en una etapa donde hay un equilibrio ya de precios internos y un equilibrio de nuestra economía con el resto del mundo. Entonces, unos slides que quise aprovechar para tocar, porque entiendo pueden ser de su interés, es esto un poco las relaciones comerciales Francia-Dominicana en cuanto a, porque me permiten también mirar aspectos que no veo en el día a día. Y Francia es un participante interesante en algunos rubros más que otros acá con Dominicana. Uno de estos rubros es inversión extranjera directa. Prácticamente esta data está enero-septiembre, todavía por lo menos el lunes en la tarde no estaba disponible a diciembre 2023. Si lo está el día de hoy, me quedo con el compromiso de actualizarla y enviársela, pero lo positivo es que Francia siempre ha sido un emisor de inversión importante para nuestro país. Enero-septiembre 2023 había invertido 95 millones de dólares, cerca de un 3% de toda la inversión extranjera directa en ese año. Y es muy interesante ver acá que en el 2019 prácticamente fue casi un 8% de la inversión extranjera directa total que llegó al país. Entonces, es un participante importante. Pienso, ahí hubo un antes y un después del 2018 en adelante. A nivel de turismo, también es un generador de turistas a Dominicana importante. Sin embargo, hubo una reducción marcada de turistas que venían a Dominicana. Si no recuerdo mal, hubo una salida de los vuelos de Air France a proveer el destino de Dominicana. Eso redujo que los turistas que llegaron por vía aérea de Francia, bueno, en un 66%, bajando de 217.000 a unos 143.000. Sin embargo, siguen siendo un participante relevante a nivel de extranjeros totales, representando 2,14%, y también habiendo tenido un momento mayor, en el 2020, por ejemplo, fueron 4,5% de todos los turistas que llegaron al país. Remesas, las remesas principalmente vienen de Estados Unidos, le sigue España, y aquí Francia no tiene un rol tan importante, pero sin embargo sigue siendo a nivel de las remesas, 0,4% de las remesas totales entran por dominicanos que están en Francia trabajando. Y un aspecto donde se ve más la relación en magnitud también es acá el tema de balanza comercial. Y como lo vimos a nivel general, nuestra economía importa $2 por cada uno que exporta. Aquí está un poco más marcada. Exporta 42, importa 6 veces esto. Y tenemos un balance comercial deficitario, pero es natural de nuestra economía, en la cual estamos importando enero-septiembre, esto es enero-septiembre, si esto debe ser enero-septiembre 2023, de 257 millones y exportaciones 42 millones de dólares. Finalmente, las importaciones, acá estamos viendo que las importaciones han mantenido un nivel bastante sólido con los 257 millones, sin embargo, se redujeron de los 293 millones que presentaron el 2022, y aunque son niveles importantes, pues a nivel de la participación de las inversiones totales, pues están cerca, pero no llegan a ser el 1% de las importaciones totales del país. Exportaciones sí han presentado una tendencia creciente más firme, desde 13 millones de dólares en el 2020 a 42 millones en el 2023, pero también presentan eso, una tendencia creciente de 0,14 hasta 0,36%. Es un player todavía reducido y mucho espacio que se puede hacer acá, entiendo, pero como pueden ver, 360 es una operación Francia-Dominicana que tiene ya su marca bien cimentada y hay oportunidades para seguir explotando aspectos de inversión extranjera, exportación, importación y el tema turístico. Cierro Pues, con esta, ya, perdón, ahora me permito un comentario por ahí, favor. de hecho dos.
como economista que sigue justamente la versión bilateral, que era mi antiguo trabajo. Sí. Efectivamente, las tendencias que tú presentas son estas, pero es verdad que el término de data, de la estadística entre Francia y Dominicana, si tú usas las estadísticas de la aduana francesa, y sobre todo en comercio, porque es a Ujú, diversa. ujú. El balance comercial es positivo estructuralmente para Dominicana, porque las exportaciones francesas están muy motivadas para proyectos de infraestructura y de inversión, pero sí es un poco distinto. Y lo que tú presentas del comercio, es mi último comentario, sí, de hecho es el trabajo un poco de nosotros todos en la Cámara de Comercio, de Sí. ponernos más allá, porque hay un potencial enorme en comercio. Era solamente eso, te dejo seguir. Ah, Perdón. buenísimo. Eso entiendo. Yo creo que también hay un aspectos nuevos, por ejemplo, de Dominicana cada vez más quizás ser vista como un puente de conexión con Centroamérica, con Sudamérica. Cada vez más también va a ser más fácil de aprovechar. Tú sabes que hay una ley de logística que se aprobó. Arayet que no estaba, eventualmente comienza a conectarte con otras rutas. Quizás eso va a venir también con un aspecto de transporte aéreo más efectivo. Hay aspectos que entiendo que van a generar esas oportunidades y que vamos a poder aprovechar con mayor eficiencia todito. Entonces, que, bueno, fue buenísima tu participación. Me quedan unos 8 minutos para no dormirlo. Sé que es muy monólogo esta parte de la presentación. Y quiero hablarle un poquitito cómo está el mundo, porque ya vimos mucho cómo está Dominicana, está estabilizándose, parece que lo estamos logrando, estamos en los últimos meses de ya cimentar este crecimiento, la estabilidad de precios se ve, ahora tenemos que estabilizar un poquito el dólar, pero fuera de eso no hay grandes complicaciones en lo económico, pero el mundo sí tiene una situación, voy a decir, un poquito más difícil. Sin embargo, esto es un indicador que a nosotros nos gusta mucho, porque nos permite ver la actividad económica mundial cada mes. Y es un indicador que hace de alta frecuencia JP Morgan, donde mide el mundo por cómo está la actividad manufacturera y de servicios. Si la actividad da por debajo de 50, el mundo está en contracción. Miren lo que fue la pandemia. Si la actividad da por encima de 50, el mundo está en expansión. Y como vieron con la parte dominicana, después de esta gran caída, que hubo un gran salto. Fue un tema estadístico y a partir de ahí, esta desaceleración. Sin embargo, la última lectura, este enero 2024, tenemos un índice global de 59,8 que me indica, me alejo del 50 cada vez más, había 51 en diciembre, lo que se ve un mundo que está acelerando su actividad económica. Y esto es positivo porque se está generando a nivel de producción, se están generando nuevos negocios, que era uno de los grandes temores de si con la situación de Ucrania y Rusia, ahora con la situación de Oriente Medio, el tema del transporte que se ha mantenido caro, la atención adicional, Latinoamérica que tiene su situación, China que se está enfriando. ¿Cómo lo puedo leer? Pues de alguna manera las economías a lo interno están creciendo más de a poquito, están generando nuevos negocios. Sí es cierto que la actividad exportadora está por debajo de 50, es, vamos a decir, uno de los grandes sectores con pérdida. Sin embargo, de 48,4 a 49,2 se ve que está intentando cruzar a ese lado del positivo. Sigue habiendo, de alguna manera, aún con estas situaciones, optimismo. Eso a mí me sorprende mucho, pero sí, creo que tú ves mercado de futuro, las expectativas, la realidad de que se está contratando para mayor producción. La generación de empleo poco a poco va subiendo, que era una de las grandes discusiones. ¿Se acuerdan? 2022, al final, todo 2023, la desaceleración de la economía mundial iba a generar desempleo, pero no necesariamente. Fíjense cómo la lectura ha sido de un mayor nivel de empleo. eh, Negocios sobresalientes, aún con este panorama, han estado subiendo y se ha comenzado a ver estabilidad a nivel de precios de insumo y reducción en el precio de los productos, lo que comienza a enseñar que se está poco a poco ya ganando la batalla contra la inflación, que es quizá el último eslabón a pelear económico para ya poder volver a hablar como mundo en estabilidad de crecimiento, estabilidad de precios. Entonces, de alguna manera, el mundo ha estado acercándose a esta discusión de recesión. No se ha visto un mundo de recesión, sino que todavía se ve como un mundo muy resiliente, aún con todos estos conflictos bélicos en la mesa. ¿Y por qué yo les digo que aún con esta situación el mundo da varias lecturas de positivo? Si ustedes ven, el petróleo, que es uno de estos grandes commodities que se hace muy volátil cuando hay una incertidumbre real, se ha mantenido relativamente estable.
cuando uno mira el mercado de futuros, se da cuenta que inclusive hoy tú puedes contratar petróleo hacia la baja durante todo el 2024, que eso no es coherente. A veces uno piensa con un conflicto en Oriente Medio. De alguna manera las expectativas son de que los conflictos van a ser acotados y solucionados rápido. El oro, que suele ser, vamos a decir, ese gran refugio último, no se ha visto como tal, se mantiene en torno a los $2.000 prácticamente durante todo el 2023. O sea que de alguna manera la lectura es esa de tenemos situaciones, pero se ven que son de corto plazo, se perciben, se van a solucionar y vamos a tener una economía global funcionando. Eh, el Fondo Monetario ha hecho diferentes correcciones a sus proyecciones oficiales. Mira un Estados Unidos que va, aunque se mantiene en crecimiento, va a ir creciendo cada vez menor. Una Europa donde aparentemente lo peor pasó, sus tasas de crecimiento estarían creciendo. Prácticamente Asia Central también, Asia emergente hacia abajo, muy liderada por el tema de China desacelerando su tasa de crecimiento, África hacia el alza y Latinoamérica pivoteando el 2024 por un salto 2025. Y en esto entendemos que Dominicana va a volver a sobresalir. ¿Por qué? Porque durante 2023 nosotros siempre somos una economía de crecimiento en torno a un 5, somos la economía de Latinoamérica que más crece, peleamos un tiempo con Panamá, pero la fuimos dejando atrás y nos quedamos solos por unos años, pero en el 2023 nos comportamos como Latinoamérica, crecimos 2.6. Sin embargo, todas las proyecciones para 2024 que dicen que vamos a crecer 4.7, 4.8, o sea que vamos a volver a ser la estrella brillante de Latinoamérica en crecimiento, aunque todos tenemos situaciones pendientes para resolver. ¿Cómo tenemos el gobierno este año? El gobierno tiene un presupuesto muy parecido al 2023. Sin grandes proyectos, sin grandes eventos, estamos partiendo para un déficit de 3.1% del PIB. Y esto es clave, ¿por qué? Porque todos se han dado cuenta que es virtualmente imposible en la estructura pública actual generar superávit fiscal. Y si no se genera superávit fiscal, no se va a poder vender de forma creíble a los inversionistas internacionales ni internamente que la deuda creciente dominicana se va a poder pagar, ni que se van a poder atender las necesidades sociales y económicas del país. Entonces, eso lleva a la discusión de reforma. ¿Cómo uno lo ve? Fíjense cómo ya tenemos un déficit de 3, los ingresos están creciendo este año relativamente por encima que los gastos, pero pasa como las importaciones y las exportaciones. La base de gastos es más alta, por lo cual, aunque se crezca por debajo que los ingresos, el déficit lo que hace es ampliarse. Y lo que estamos viendo acá es que la necesidad de financiamiento prácticamente crece este año un 66%. Entonces ya comienza a enseñar, no hay mucho más espacio para esperar. Los ingresos son 16.6% del PIB, los gastos 19.7%. Ya estamos contemplando una emisión de bonos soberanos de 2.250 millones de dólares. Hay que ser muy táctico cuando se va a emitir, por lo general, mientras más temprano mejor, salvo que las tasas de interés norteamericanas bajen y me permitan comprar, colocar los bonos más adelante por forma más económica. Todos están esperando una reforma fiscal. El Fondo Monetario Internacional el año pasado presentó un artículo 4, o sea, un estudio pormenorizado de la economía dominicana, considerando una reforma que genera 2.2% del PIB. Eso no es fácil. Nuestras reformas suelen ser generadoras de 0.6, 0.9, 1.3% del PIB. Una reforma que genere 2% o más es una reforma integral, y una reforma integral es una reforma pesada, lo que implica, desde nuestra óptica, un trabajo previo de discusión con los sectores, de negociación con los sectores y respuestas a qué, a lo que genera el déficit, que es el 4% de la educación, el déficit del sector eléctrico, el alto costo de la nómina pública, y hay un pendiente que, aunque que no está, pero que falta, que es el muy bajo nivel de inversión pública y de inversión en infraestructura. Entonces son aspectos que, si queremos un tipo de solución, hay que sentarse en una mesa de negociación. Y para mí, eso no se logra en 3 meses. ¿Por qué es esto importante? Porque si tenemos elecciones que se dan en el mes de mayo, es muy poco probable para mí que una reforma integral fiscal tan amplia se negocie bien en 6 meses, y menos si no hay una segunda vuelta.
Entonces, mi preocupación es que vayamos muy al final de la fila para tener que pasar una reforma más simple, más tipo parche, y tener que sentarnos un 2025 a un trabajo de fondo para una reforma estructural que se apruebe para el 2026. Entonces, yo lo que estoy mirando es que se dan cada vez un poco más difíciles las condiciones para una reforma que se pase y se negocie bien este año. Y si no negociamos, se va a ver eh, presionada por los diferentes intereses y se va a ver en el tiempo una reforma que va a ser menos estructural y un poco más para responder a una necesidad de levantar fondos. Sin embargo, esto sigue siendo consideraciones individuales de nuestro equipo. Si uno mira, y este es nuestro último slide, cómo ve el mercado y cómo ve CIEF las proyecciones oficiales del año. Arriba, las tablas grises son de una encuesta de expectativas que hace el Banco Central a los agentes financieros. ¿Y qué te dicen? Esto fue hecho al final del mes de enero. Se espera una inflación este año de 4,17, el año siguiente de 4, o sea, estabilidad de precios, una tasa de crecimiento del PIB de 4,8 y 4,86, o sea, muy alineado ese 5,0 el PIB potencial, un tipo de cambio que se deprecie, ¿se acuerdan? A ese cerca del 4%, que es lo usual, o sea, 4,4 este año, 3,88 el siguiente, y si esperan una tasa de política monetaria de corto plazo que baje a 5,99 a 6% este año. Nosotros vemos algo de manera similar, creceríamos este año 4,75% el PIB, el crédito va a crecer un 12%. Nosotros estimamos que como no va a bajar la tasa de interés, el Banco Central va a tener que retomar la política de crédito por encaje legal, crédito por FLR, para que ese dinero llegue barato al consumidor final. La inflación 4,26, estabilidad de precios, nuestro tipo de cambio 61,54, la tasa pasiva 6,25, la tasa activa 13, tasas activa y pasiva que van a seguir alto, sobre todo hasta el final del año, cuando el Banco Central Dominicano baje tasas de interés, porque la Fed lo vaya a hacer. Estamos pensando que los salarios van a situarse entre 5,6% final de año y como les dije anteriormente, remesa, ingresos por turismo, inversión extranjera creciendo relativamente por encima de lo que fue 2023. Nuestro modelo por el impacto reforma tiene tímido la inversión extranjera, pero puede ser algo que nos sorprenda. Y finalmente, todo esto se basa en algo que no podemos controlar, con Estados Unidos que crece, aún en un entorno presidencial difícil, y una Reserva Federal que va a posicionar su tasa a final de año en un 5%. Entonces, al final del día, nosotros seguimos mirando que va a ser un mundo propositivo, va a lograr estabilidad, Estados Unidos también, y la economía dominicana entendemos que lo peor pasó. Los, los temores son más políticos, cambiarios y de reforma, pero nada que preocupe en el mediano plazo, sino que tenemos que tomar nuestra reforma por un tema de responsabilidad fiscal y un tema de seguir vendiendo al resto del mundo que podemos pagar la deuda que hemos tomado y la que vamos a seguir tomando como país pequeño de alto crecimiento y que importamos mucho. Muchísimas gracias. Pueden seguirnos los que quieran y a su disposición para las preguntas. Gracias, gracias, Raúl. Entonces hay algunas preguntas. Por favor. Sobre el sistema fiscal y voy a transformar un poquito, porque a veces las preguntas son de lo que hubo avances para tener un sistema fiscal más simple, más asequible, sobre todo a la Ujú, MIPIMES, y luego ahí puede ser una respuesta. El sistema fiscal actual, o los avances en el sistema fiscal, ha permitido reducir la informalidad y en tiempo de elecciones sabemos que hay mucha amnistía fiscal. ¿Hay una sí. actualmente o habrá? Ujú. Mire, el tema fiscal es muy complejo porque eh, responde a toma de decisiones. Es más fácil hablar de crecimiento, precio y demás, porque de alguna manera son reflejo de otras cosas. La parte fiscal es una decisión que viene muchas veces de presidencia y se ejecuta en DGI, a veces obviamente con estudios más o menos del Ministerio de Hacienda, depende mucho momento y demás y circunstancias. La reforma, mi preocupación es el tema del mix entre lo profunda, que en un mundo ideal debería ser, y por lo cual debería estar profundamente sustentada y negociada y conversada en algún tipo de pacto social,
Entonces, todos entendamos qué nos va a tocar sacrificar y qué vamos a recibir. Si no hacemos eso, pasa a ser muchas veces una reforma para generar ingresos fiscales adicionales. Las Oye, como lo reformas que, vimos en el pasado, que es sí, puntual. por lo general son Mm, puntuales. La sí, gran reforma aquí que se toma de referencia es la del 1990. ¿Por qué? Porque al final de los 80, como todo lo que vieron Latinoamérica, nos fuimos en situaciones monetarias y de balance de pagos muy malas, tuvimos crisis económica, trajimos al Fondo Monetario Internacional y así es más fácil decir, tengo un malo tercero que me está obligando a una reforma, pero una reforma en una democracia del 2024 que es muy sensible a los medios, a las redes, donde casi todo se torna político y no estamos en una crisis, es muy difícil decirle a un sector, acepta esta pérdida, acepta esta mordida. Entonces, para mí, eso va a dificultar si la queremos hacer rápido, porque para mí una reforma que va a ser, que lo ideal es que sea muy consensuada. Entonces, dado eso, si no nos vamos a grandes consensos, las cosas se resuelven más por subir puntos porcentuales, subir quizás ITEVIS en algo, ampliar base en algo, subir impuestos sobre la renta, dejar extender amnistía fiscal, son cosas que son parte principalmente de una reforma corta para subir ingresos fiscales. Y mi mm. temor es que sea esto más que la integral lo que tengamos si necesitamos montarla en 4 meses. Uy, tiene que volverse estructural en coyuntura. Es lo ideal, pero sabes que los tiempos de política pesan mucho. Tú deberías tener una reforma ya armada para poder negociarla en 4 meses, pero yo no creo que tengan esa reforma. No, Pero no, no, si no. no, ¿entiendes? Si no, habría que hacer ¿qué? 2 reformas en 2 años, eso es más difícil. Sí, 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 no, no, eso Entonces, es. ¿qué pasa? Si se parece a lo de ahora, porque tú vas a mover algunas tasas, pues es cierto que nuestra economía genera crecimiento y el crecimiento genera empleo, pero hay una informalidad. Todavía nuestra economía es principalmente informal, recuérdense eso. A mi última data, que es septiembre 2023, la informalidad está en 56,6%. De cada 100 empleados, 56 son informales, 44 son formales. Seguimos siendo principalmente informal. Y eso dificulta, porque ni siquiera tenemos la claridad de dónde voy a ubicar el agente el de pago. Y si no puedo ubicarlo, sigo cargando mucho más al que sí puedo ubicar. Esas son cosas que son estructurales. Uy, hay que Entonces, hacer un modelo justamente de una fiscalidad simple, que es el sí, caso, ¿no? Con la facturación electrónica, ¿no? Que sí, todos tenemos que, y mejor hacerlo ahora que cuando se vencen los plazos, como el Valvete. sí, sí, completamente. Pero fíjate que aún así, cuando se concentran la fila, los 3 días antes. ¿Y qué Sí, pedimos todito al final? Extiéndame el plazo. ese queda, Entonces, exactamente. Entonces, es eso uno se de los temas que, yo sí, no sé decir el término que me preocupa, pero creo que vamos a encontrarnos en, en, en velocidad cuando quizás debimos tener una comisión técnica caminando. Ojo, es muy difícil tú hablar de comisión técnica hablando de reforma en un ambiente electoral, ¿eh? Eso no se habla en elecciones. no, Y decir seguramente. eso nada más debe ser demasiado inocente. La cosa es que si no se va a hablar este año, pues necesitamos decirle de forma muy creíble al mercado y allá afuera, y un Fondo Monetario que comenzó a ponerlo como algo que espera, ¿por qué no lo sacamos este año? ¿Y qué tan rápido lo vamos a sacar el próximo? Eso para mí es más posible. Okay. Y hacer algo fuerte de fondo el próximo año, no perder el capital político en un parche ahora para el guito más el próximo. Yo hago un solo centón grande. Ya, te permite reducir el déficit fiscal. Hay preguntas también, eso sería, bueno, me lo habían hecho antes de cuando empezamos a organizar el webinar Ujú. sobre las perspectivas del dólar. Eso, inversión francesa en el país, eh, siguen mucho de la mano porque se factura y se paga en distinta moneda entre el euro, Sí. el dólar y el pesos. ¿Por qué tú tienes las proyecciones del dólar a 61 a final del 2024
sí. y perspectivas para el euro. Sí, sí, aquí localmente pueden incidir realmente en ese aspecto, en la tasa, en el euro. Mira, y ahí tú me puedes dar algo más de precisión. El euro es una moneda que tiene poca, tan poca profundidad Mm. que se hace muy difícil proyectarla. ¿Por qué? Porque a veces pasaba que en el euro tú terminabas una operación simplemente porque no podías conseguir los dólares. Entonces tú de alguna manera eh, contaminas un poco con tasas de compra y venta de euros que no son necesariamente de mercado, pero para poder cerrar un movimiento que tú necesitas hacer sí o sí en dólares. Entonces, con el tema cambiario aquí, por lo general, fíjate que salvo grandes excepciones, la proyección que se da oficial, la proyección que tú más ves en proveedores privados es el peso dólar. Yo lo que utilizo mucho es, yo me miro internacionalmente, dólar euro, para poder conversar de alguna manera, perspectiva dólar con respecto al euro y con eso inferir peso con respecto al euro. Pero yo a nivel general, aunque no me atrevería a comentarte sobre el precio del peso euro en este país, sí entiendo que este año va a ser un año de mucho manejo del dólar, sobre todo en su disponibilidad. Y eso Yo, la última pregunta, la pregunta que te quería hacer también. Vimos ujú, que el año pasado era complicado conseguir dólares también. sí, sí, sí. Y lo usual era que noviembre, diciembre no eran meses difíciles para conseguir dólares. Sí, Para mí, eso fue algo muy particular del 2023, donde se conjugaron tasas en pesos muy altas, gente que necesitaba cerrar operaciones y si no le iba a conseguir en pesos, le iba a buscar en dólares, gente que prefirió, vamos a acumular dólares por si acaso, precaución, y yo entiendo que hubo un par de participantes que dijeron, vamos a de alguna manera a ir asegurando dólares porque no estoy viendo bien el 2024. Entonces, si es así, son cosas muy puntuales y no debería verse al final de 2024. Lo usual es que la presión de la moneda se da en verano, de ya. junio a septiembre, como están todos acumulando los dólares para pagar las importaciones y coincide con el verano donde el gobierno recoge para pagar su compromiso internacional de julio, son los meses más difíciles. Este año, nosotros entendemos que va a ser un año como ese. En general, más presión en verano, pero va a ser un año que la presión va a ser más alta que la que se sintió en el 2023, porque recuérdate, Tomás, que prácticamente hasta julio, agosto, no tuvimos una presión. Los primeros meses, inclusive del 2023, tuvimos un peso ganando valor con respecto al dólar, que no suele pasar. Sí, Y a partir de verano vimos lo normal, que fue lo extraordinario, que siguió en noviembre y en diciembre. sí, hay que, Entonces, en cuanto a economía, yo entiendo que eso es lo que va a pasar. Va a pasar, yo le apuesto a lo normal. Que es lo normal, el verano va a ser más difícil que el resto del año. Ahora, aquí hay dos componentes que puede pasar cualquier cosa. Uno, el tema político, aunque yo creo que ya las elecciones anteriores dieron mucha certidumbre en el tema político. Y la conversación reforma fiscal puede estresar mucho, como puede no estresar nada. Si estresa mucho, ese estrés se va a ver el último cuatrimestre del 2024 y eso puede volver loco el dólar. Todos los modelos de aquí, todo lo que tuviste las proyecciones del mercado y la de nosotros de CIEF, no tienen ese escenario. El escenario implícito es que la conversación de reforma no me genera volatilidad. Yo la pongo en el bullet, pero si hay una preocupación reforma, podemos tener un tipo de cambio más apretado durante el cierre de año también, pareciéndose al 2023. Entonces, ¿cuál es mi recomendación ahí? Cualquier estrategia donde yo vaya anticipando gradualmente mi necesidad de dólar me genera más tranquilidad este año que yo ser muy táctico e intentar buscar esos dólares el mes que los necesito, porque puede que no lo encuentre. Creo que va a ser un año de mucha restricción a la cantidad de dólares, no tanto al precio de referencia. ok, ok, ok. Hay preguntas también sobre la atractividad del país en con la inversión francesa y Ujú. extranjera de manera global.
también de lo que el lugar de la República Dominicana en el ámbito regional. Entonces, Ujú, eso tanto dentro de los acuerdos de libre comercio de Estados Unidos, América Central y CARICOM, Unión Europea, y también hay preguntas sobre lo que presentaste, de lo que es importación, exportaciones, cómo acceder al mercado francés. Eso puedo responder porque son más allá, son más perfecto, micro, de hecho, que más macro. perfecto. Y eso, pero responde sí el término lo que es atractivo para Dominicana en términos de atracción de inversión extranjera y la integración regional, por eso la Sí, sí, agenda. sí. Sí. Mira, eh, Dominicana tiene una ventaja geográfica porque que estamos entre América y Europa, estamos entre el norte, el centro y Sudamérica, somos la economía más grande literalmente del Caribe en cuanto a mercado, somos el de mayor crecimiento. Entonces, hay muchos elementos a favor. Eh, Hay elementos logísticos que creo que se suman hoy en día, y ojo, es un conflicto de interés, pero lo menciono simplemente por un tema como anecdótico. Nosotros tenemos en la oficina poco más de 2 años trabajando con el tema de zona franca. Y yo Ujú. no tenía idea la cantidad de empresas que se están instalando, que están buscando, que están comenzando a construir parques de zona franca y zona franca en Dominicana. ¿Por Right. qué? Porque puedes transformar acá y dependiendo tu contenido de valor agregado, puede entrar como dominicano al mercado del DERECAFTA. Puedes Es un poco moverte, más costoso que Asia, pero sí, vimos sí, con el COVID, está mucho más cerca. está más cerca, ahora tampoco te miran, a veces cosas de Asia, te lo pueden mirar como, espérate, esto es estratégico, esto es competencia, entra la política más que la economía. Hoy, no, obviamente Dominicana no, obviamente en Asia está viniendo ahora Vietnam, como ese quizá otro destino, no China, con potencial de ser grande en producción y exportación, pero de alguna manera, aparentemente, porque estoy hablando por estadística, no porque estoy dentro, pero estoy viendo también una capacidad productiva dominicana que está subiendo en complejidad. Aparatos médicos menores, medical devices, es lo que más está creciendo El en la parte principal zona producto franca. de importación y exportación. El Claro, principal es una producto de cosa, exportación dominicana a Francia, el 70% son alimentos, pero el resto son equipos médicos y claro, exportación francesa hacia dominicana igual. Y eso es estructural. Digo, sí, coger la sí, sí. estadística de los 10 últimos años es así. Y eso es Mandan reciente. la Aquí hay una materia prima, brecha. Ujú. transforman aquí y demandan. Y no es inversión francesa, son fabricantes locales que lo hacen, o firmas multinacionales especializadas, de hecho. Sí, y aquí hay un rezago en inversión médica que todo lo que yo veo sectorial apunta a que el tema médico va a ser un sector interesante por lo menos los próximos 3 4 años. Sí, y Entonces, hay es un laboratorios elemento también, interesante. ¿Mm? hay laboratorios. Y eso es lo Claro, que yo respondo, aprovecho, perdón de cortarte, no, no, de, perfecto. respondo a la pregunta de cómo hacer para importar o exportar desde Francia. Bueno, las exportaciones dominicanas a Francia tienen que enmarcar en un mundo bien competitivo, entonces tienen que ser productos con, diría, de alto valor agregado para Dominicana y que responde a una necesidad. Cuando hablo de alimentos en Francia, muchos de ellos son productos agrícolas, son de cultura orgánica. Eso es importante. Producto agrícola más competitivo de Dominicana, uno de ellos es el cacao, se exporta muchísimo a Francia porque los chocolateros franceses buscan, pero ¿por qué? La variedad es endémica, cacao en Dominicana que no consigues en ninguna parte del mundo. Entonces es eso que hay que valorizar para incentivar la exportación, las exportaciones hacia el resto del mundo en el país y trabajar cada vez más, como mencionas, el tema del obrero en zona franca, ya siempre sembrador, vamos a decir, hay un poco más de técnica. El sector salud que tú mencionabas, el laboratorio actualmente de estándares internacionales, donde tú puedes hacer, más allá de medicamentos para el dolor de cabeza, puedes hacer algo un poquito más, pero todo eso se implica
se necesita tiempo porque hay que capacitar gente, hay que Sí, traer inversionistas que vienen a instalarse durante mucho tiempo, con visiones sí. a largo plazo, y todo eso es un conjunto, son políticas públicas, depende también de nosotros, los gremios, y de nosotros como persona. Y te dejo para la integración, Gerina. Sí, no, yo creo que ICES, y mira, hemos estado trabajando en varias iniciativas el año pasado, sobre todo final del año pasado, y reconozco que a nivel general el tema capacidad productiva del empleado promedio dominicano es un reto. A veces no consigue la mano de obra que está buscando allá afuera. Pero, por ejemplo, cada vez más también yo veo que hay mucho potencial si uno busca un socio adecuado local. Y, por ejemplo, en ese sentido, el mercado financiero se ha ido haciendo más sofisticado. Hoy hay muchos fondos de inversión que ya no solo buscan colocar dinero, sino que de alguna manera están buscando desarrollar sociedades. Entonces hay una capacidad de ser más En sofisticado Europa, ahí. por ejemplo. Y los últimos quizás 2 años he comenzado a ver algo que casi no oías en el dominicano, y es constituyámonos para exportar también. Porque el tema isla también te pone a mirar primero para adentro y después mira para afuera. Entonces, hay aspectos que obviamente hay que acompañarse bien, pero el mercado financiero se ha hecho más sofisticado, el mercado corporativo, la nueva generación lo estás viendo también, hay más forma de mirar como consejo, ya no como familia, sino como empresa de un mercado más sofisticado, un mercado que quiere crecer, que quiere abrirse. Pero hay que buscar buenos partners aquí, pero hay dinero institucional, hay oportunidades y lo que quizás tomará algo de tiempo buscar el talento que pueda trabajar a escala en lo que tú quieras. Bueno, Turismo ha sido una gran industria, pero sé que hay también temas pendientes en electricidad, que he sí. visto inversión francesa importante también por ahí. Ok, a la última pregunta, porque hay varias sobre el sector inmobiliario. Vemos ahí a personas, el público que invirtió en bienes raíces, quieren saber si es una burbuja actualmente, si sube, baja. Eh, sí, veo en la cifra del año pasado, bueno, siempre está más o menos en ese renglón, pero hay años que está mucho menos. ¿Con qué está incentivo? Con el sector hotelero, con inversionista que Canadá, España como inversión panameña que tienen convenios fiscales, cómo se mueve, para saber si hay que tener un approach corto, mediano o largo plazo al final del sector. Mira, en sector construcción hay de todo. Eh, Cuando trabajamos en la ley de fideicomiso y mercado hipotecario en el 2010, había un déficit de unas 20.000 unidades habitacionales. Tengo entendido que el último número en el 2022-23 sigue diciendo que todavía quedan las 20.000 unidades habitacionales deficitarias. Aquí hay una necesidad todavía para invertir en construcción. ¿Qué me parece a mí? Aquí un poco menos de información. Aquí la información de precios no es tan frecuente ni tan disponible. Pero a mí la impresión que tengo, porque he trabajado con algún inversionista en el sector, con desarrolladores, es que aquí tenemos una oferta alta en torres de clase media alta y clase alta. Tenemos una demanda insatisfecha en media baja. La clase baja es difícil de satisfacer con un producto por un riesgo de cobranza, de crédito y demás, o Sí, informalidad. Pero si uno tiene, vuelvo a lo mismo, si uno tiene constructores experimentados, yo le apostaría más a que clase media baja. ¿Por qué? Porque están los incentivos fiscales del fideicomiso de vivienda de bajo costo, y la clase media es el core del país. Y aparte de eso, aquí hay zonas que se están desarrollando que tú sabes que te meten una buena ola de los próximos 5 años. Lo que fue Punta Cana, que hoy siguen desarrollando mucho, pero ya tú comienzas a sentir un Punta Cana con demasiados proyectos. Parece que va a ser Miche. La parte inicial de Punta Cana me parece que va a ser Miche. Es un buen momento para invertir en Miche. ya, Entiendo que es un buen momento para invertir en Cozón, que va a ser un destino nuevo a desarrollar, pero en 10 años va a estar saturado. No te digo que Punta Cana esté saturado, pero hay mucho ya. Y vender una unidad nueva adicional es más difícil. bueno, ok.
Pues ya, 6:15, vamos a terminar con eso. Muchísimas gracias, Raúl. Gracias al A ti, público Tomás. que, no, casi todo el mundo se quedó, un poco se conectaron. No duden en enviarnos sus preguntas y estaremos respondiendo sin inconveniente. Pues muchísimas gracias. Un abrazo. Buenísimo. Gracias por todo, Tomás. Gracias a todos por estar acá. Seguimos en contacto. Bye bye. Cuídense. Cuídense. Chao.